Gracias por continuar con nosotros aquí en Noticieros Expresa TV. Tal y como se lo dije antes de la pausa, hoy es lunes, ya lo sabe, lunes de escuchar la opinión de Gerardo Trujillo, exdirector del DIF estatal aquí en el estado de Guanajuato, a quien le agradezco el que esté con nosotros este día. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Víctor. Siempre un gusto estar con ustedes esta noche y saludo con mucho afecto a todas las personas que nos están viendo esta noche aquí en el noticiario. Muchas gracias, Gerardo. Bueno, pues hay temas importantes y que, bueno, vale la pena escuchar tu opinión y a lo mejor hoy nos vamos a tocar un tema que tiene que ver con la cuestión internacional, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con el bolsillo de los mexicanos, con el bolsillo de los que tienen un vehículo o los que ocupan un vehículo para transportar producto y que al final de cuentas impacta en el bolsillo de todos los mexicanos. Me refiero al tema de la gasolina. La semana pasada se estaba buscando que topar el precio de la gasolina a 20 pesos y por otro lado la fracción de Morena pues decía que no, que 20 no, que tendría que ser 24 y al final del día pues está la discusión si 20, 24, pero al final de cuentas siendo 20 o siendo 24, Gerardo, pues aún así pegaría en el bolsillo de los mexicanos. ¿O tú qué opinas? Totalmente. Es una situación que hoy es compleja porque lo hemos visto a lo largo de estos últimos meses, particularmente durante este mes, Víctor, que ha sido un incremento importante y nos pudimos dar cuenta en días pasados, semanas pasadas, cómo el incremento ha pasado de los 24 pesos el litro. En Magna, en Premium, ha alcanzado un tope de 25.74 pesos el litro. Y algo que llama mucho la atención y que antes era más barato que la gasolina, que es el diésel, hoy está sobre los 26 pesos con 17 centavos el litro del diésel en este momento. Y creo que, fíjate que contrario a lo que podamos ver en lo que está sucediendo, mucho tiene que ver en este ajuste del IEPS, que es el impuesto que se le agrega a la gasolina por litro, en el impuesto que pagamos todos cuando cargamos gasolina, que es un impuesto, una fluctuación que pone el gobierno entre el costo de producción y el impuesto que se paga por litro. Ahí está la discusión justamente para determinar a qué precio se debe determinar. Por eso el PAN dice hay que dejarlo en 20 para que no sea un costo mayor en la inflación. El gobierno dice no podemos dejarlo a 20, tenemos que toparlo entre 21 y 24 pesos y eso únicamente en la gasolina Magna. No es nada más, no es en todos las gasolinas, es únicamente en la Magna. Y esa parte me parece que va a ser muy compleja y muy complicada en los próximos días, Víctor. Y creo que históricamente nos hemos dado cuenta que la gasolina impacta en los precios de los consumos y de la canasta básica. Al final es lo que nos cuesta el flete y el traslado de todos los productos. Y eso, nos guste o no, va a tener un efecto inflacionario de manera importante de no buscar la forma de generar un control en este precio. ¿Hay algo? Pero sí, No, adelante. hay otros que decías, perdón, Gerardo. Sí, pero por otro lado, también el tema de limitar el costo de la gasolina por el impuesto no hace eficiente tampoco la producción de la gasolina, que eso es algo importante. Y también hay que mencionar, y sí tiene algo importante que ver, los precios internacionales del petróleo, que hoy están haciendo una presión importante en el precio de la gasolina, y son también factores que están impactando de manera importante este precio. La eficiencia en la producción hoy en petróleos mexicanos es fundamental para poder lograr un equilibrio en el precio de la gasolina en estos momentos. Ahí tocas dos temas importantes, Gerardo, y me voy a rezar un poquito. Dices tratar de topar, pero yo me pregunto, ¿será posible? Digo, yo como consumidor, ¿qué más quisiera no pagar más de 20 pesos por litro? Eso parecería sensacional y fantástico. Es más, si se puede menos, mucho mejor. Pero ¿realmente podremos como país topar la gasolina? Porque recordemos que también el precio del crudo, de los barriles, pues no es solamente el que pone México, sino también es un impulso que viene de otros países, llámese Estados Unidos o llámese Europa, llámese algún otro país, que empujan y hacen que
los precios cambien, ¿realmente podría México soportar o podría determinar un tope en los precios independientemente de lo que pasa en el resto del mundo? ¿Tú qué opinas, Gerardo? Creo que es muy peligroso, Víctor. Creo que hay un alto riesgo el pensar limitar el precio por litro de la gasolina en un costo menor al que es el de la producción, porque también hay que recordar que las gasolineras tienen costos fijos y ese costo fijo va en el margen de lo que están comprando y vendiendo la gasolina, que es un diferencial realmente pequeño. Entonces, esto puede generar también una desestabilización en el abasto de la gasolina en las estaciones de todo el país, no solamente en el estado de Guanajuato, en todo el país, porque no podrían comprar, no podrían surtir la gasolina por el costo tan alto que hoy tienen también el proceso de las estaciones de este servicio. Entonces, es un riesgo muy grande si no jugamos con, otra vez, la eficiencia y el costo de la producción de Pemex en el tema de gasolina y el equilibrio entre lo que cuesta la administración de una estación de servicios y la compra del litro de la gasolina. Sí hay un gran riesgo, sí es un tema que tendremos que estar atentos en los próximos días, porque, como te decía en un principio, esto puede ser un factor detonante en una inflación que se pueda salir del control. Que es otro tema que tal vez en algún momento platicaremos, cómo han buscado la forma de controlar la inflación a través de bajar la tasa de interés y todo esto que estamos viendo, pero que esto puede ser un detonante importante y puede desequilibrar la economía del país. Correcto. Víctor, esta historia me parece que no hace muchos años la vivimos en algún momento también. Claro, claro, sí, parece déjà vu, dicen por ahí. Oye, Gerardo, y la otra parte que mencionabas hace un instante, hablando de las refinerías. Tenemos aquí en nuestro país una refinería que dicen que funciona, pero que no ha refinado ni un solo barril de gasolina, ni un solo barril de petróleo. Y bueno, eso también es un tema importante, cómo poder, pues, de quitar impuestos o de topar impuestos a las gasolinas si no, pues, tenemos la infraestructura suficiente para generar nuestra propia gasolina, generar nuestros propios barriles de petróleo. ¿Qué opinas al respecto, Gerardo? Eso es lo que comentábamos hace un momento, Víctor, el costo de la producción de petróleos, el tema de las refinerías, el ser eficientes en el proceso de la producción y no tan dependientes de la importación también de la gasolina, eso es importante. Y me parece que esta crisis que estamos viviendo hoy, que mucho tiene que ver con el mercado internacional, el precio del petróleo y todos estos factores que hemos comentado, pues nos ponen en entredicho y nos ponen en el escenario problemas que tenemos que atender a corto plazo. Tenemos que ser eficientes en la producción, tenemos que hacer una revisión minuciosa porque esta reducción, y vuelvo a insistir, la discusión de si bajamos o no bajamos la gasolina por el impuesto que estamos cobrando, tiene que ver con los ingresos programados para el país para poder cumplir con los programas y con las acciones que se están realizando durante este año. Entonces, sí son días decisivos y son días muy importantes porque eso puede cambiar el rumbo, como te decía, de la inflación, de la economía del país, del cumplimiento y la estabilización de todos los programas de gobierno y, por supuesto, el señalar la eficiencia y eficacia de la producción de la gasolina en México. Correcto. Y ya que estamos hablando de inflación y ya que estamos hablando, pues, de impacto social, otro tema que también incluso se tocó esta mañana vale la redundancia, en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, fue el precio del huevo.
el precio del huevo que en algunos estados del país se disparó, de acuerdo con las propias autoridades en algunos estados de la República, 18 piezas de huevo están en un promedio de 54.05 pesos. Es altísimo tomando en cuenta que el huevo forma parte de la canasta básica, forma parte de la dieta esencial de nosotros los mexicanos. ¿Quién de nosotros, por las carreras o por gusto, por necesidad, no nos comemos un huevito revuelto, un huevito con estrellado, un huevito divorciado, un huevito como lo gustes y mandes, y que el precio esté por los cielos, más de 50 pesos, más de la docena? Creo que es un tema importante también y que forma parte de los efectos, pues, de la inflación en nuestro país. Son, efectivamente, México es el país que más consume huevo por el promedio. Cada mexicano consumimos cerca de 23 kilos al año de huevo. Es de los alimentos, además, que es de los más accesibles, de los más fáciles de consumir y que tienen un precio también, o tenían un precio muy accesible, por lo que era muy fácil consumirlo por los nutrientes y todo lo que tenía. Pero el huevo vale la pena comentarlo desde la óptica internacional, Víctor. El precio del huevo está afectado el día de hoy por las condiciones de la crisis de la gripe aviar que se ha dado en Estados Unidos, que tiene efectos en Canadá y que hoy estamos sufriendo el efecto en México. Creo que el huevo es un tema que parece algo muy sencillo y que lo que tenemos muy cerca, pero que es un mejor ejemplo de lo que está pasando con la crisis económica en los tres países que estamos dentro de este tratado, de que estamos en el TEMEC, y que puede ser un ejemplo también de otras, ya lo hemos comentado antes, de estos indicadores que el gobierno de Trump quiere mover, incrementar, y hoy con estas condiciones internacionales el precio del huevo no solamente es un problema que ha pasado a México, sino ha sido, y te decía, la crisis de la gripe aviar. Para que nos demos una idea, en los Estados Unidos han sacrificado a más de 21 millones de gallinas ponedoras. Y eso ha puesto en crisis porque aumenta la demanda de huevo. Han buscado que México exporte más huevo a los Estados Unidos. Eso desestabiliza el mercado en México y de la misma manera ha desestabilizado el mercado en Canadá. Para que nos demos una idea, el precio de una docena de huevos en Estados Unidos cuesta cerca de 100 pesos, cerca de $4.90. Entonces, y al igual que lo estamos viendo aquí, este incremento del huevo, que además vale la pena comentar, Víctor, el tema, particularmente el precio del huevo, no es un precio que se pueda regular, a diferencia de la gasolina, que estamos buscando la forma de cómo pactamos un mejor precio para lograr ser más eficientes en el consumo y no lograr incrementar la inflación. El huevo es un producto que se demanda en el mercado, que no tiene un comparable en sí y que seguirá rigiendo por la demanda del producto. La disminución de las gallinas ponedoras a nivel internacional en Estados Unidos, en Canadá y en México ha llevado a que tengamos hoy este incremento no antes visto de tener el precio de huevo, como bien lo decías tú, arriba de los 55 pesos en 2 semanas. Esto ha sido de 37 pesos que costaba el kilo y estamos a 57, 58, 60 pesos el kilo de huevo, y eso creo que es un factor que no debemos de perder de vista, porque este será el mejor ejemplo de cómo un elemento de la canasta básica de los mexicanos que aporta nutrientes importantes y que México consume de manera regular, será el primer, creo yo, el primer producto que sufrirá una afectación por las condiciones del TEMEC, de este tratado que tenemos con Canadá, Estados Unidos y México, y que será un ejemplo de los efectos que podamos tener en otros productos. ¿Será que entonces con ello los Estados Unidos pues le piensen 2 veces para ponerse sus moños, o qué opinas, Gerardo?
Yo creo que este es un ejemplo de lo que sí tienen que tener cuidado, porque hoy, por eso lo pongo en el escenario de algo tan sencillo o tan simple como podemos pensar lo que es el huevo, pero esto si lo potenciamos, podemos ver todos los productos que llevamos en exportación a los Estados Unidos. Adicionalmente, veíamos la situación en la crisis que puede generar si incrementa al 25% en el aluminio y en el acero, y que los efectos al final del día tendrán exactamente igual o más inflación en los Estados Unidos que lo que podemos sufrir en México. Y nosotros podemos curarnos en salud a través del huevo, ¿no? Así es, así es. Este es un ejemplo, por eso lo ponía en un ejemplo tan sencillo de estos efectos que ha generado la problemática del mercado en los Estados Unidos, la problemática del mercado en Canadá y los efectos económicos del mercado en México, pero es una variable que tiene que ver mucho con el factor de los indicadores económicos internacionales, pero preocupándonos también por el consumo básico que es en México. Claro, y también que no nos vaya a afectar el nosotros quedar bien. Digo, nos convendría si los Estados Unidos se quiere poner a Sansón con las patadas, como decimos por acá, y nosotros tengamos que enviarle el precio del huevo y que nosotros después tengamos esta carestía como la está teniendo en estos momentos Canadá y los Estados Unidos, ¿no? Es correcto. Y inflación, ¿no? Que al final puede repercutir como lo estamos viviendo, que no puede ser permanente. Los precios tan altos del huevo en este fin de semana, como bien lo decías, el precio 60 pesos el kilo, 70 pesos el kilo, es altísimo. Así es. Pues bueno, vamos a ver qué sucede en las próximas semanas, mi estimado Gerardo. Yo te agradezco por lo pronto estos minutos de escuchar tu opinión. Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Gerardo. Igualmente, Víctor, muchas gracias y seguiremos atentos a estos indicadores que nos pueden causar un problema en lo interno, pero que tienen mucho que ver en la parte del comercio internacional. Del potencial que tenemos como país también, ¿no? Así es, así es. Muchísimas gracias, Gerardo Trujillo, exdirector del DIF en el estado. Muchísimas gracias por la opinión de los lunes. Voy a una pausa, regreso con más.